Buenos días, les invitamos a ver sus Biblias en Marcos capítulos 8 y 9. Este será el texto de nuestro sermón en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Marcos capítulos 8 y 9. Vamos a seguir con una serie de lecciones que el hermano Juan Pablo ya ha iniciado. Es una serie basada en las palabras de Juan 7:46. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y el punto de la serie es que podemos sacar varias lecciones de las palabras de Jesús que él hablaba en cierto milagro. En esta lección vamos a estar viendo el milagro de la curación de un joven que tenía espíritu inmundo, como Jesucristo echa fuera el espíritu. Y al escuchar las palabras de Jesús alrededor de este evento, nosotros vamos a aprender algunas lecciones. 2 lecciones prácticas para el fin de este sermón que podemos aprender. Así que gracias una vez más por acompañarnos. Marcos capítulo 8, para entender un poquito del fondo del milagro. En Marcos 8 leemos de la alimentación de los 4,000 en los primeros 10 versículos. Y luego, curiosamente, en el siguiente pasaje, versículos 11 y 12, vemos que los fariseos demandan una señal. Cristo hace señal, hace milagro, y los fariseos demandan una señal, demostrando obviamente su falta de fe. Y luego en los versículos 13 al 15, Jesús empieza advirtiendo a sus discípulos contra la levadura de los fariseos y la de Herodes también. Y los discípulos vemos que ellos no entienden, porque cuando Cristo menciona levadura, sus mentes van a lo material, a lo carnal, a lo literal. Pero Cristo no estaba hablando de pan. Si tenía preocupación de pan literal que los fariseos ofrecían, ¿por qué alimentar a los 4,000 milagrosamente? Los discípulos, tal como los fariseos, no están entendiendo las cosas. Y luego en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26, vemos a un ciego que es sanado cerca de Bethsaida. En los versículos 27 al 30 del capítulo 8, Pedro confiesa a Jesús como el Cristo. Y esto nos parece lindo, pero aún en ese evento vemos la carnalidad de Pedro. Él no quiere que Cristo vaya a Jerusalén para ser menospreciado allí. Así que Cristo en el versículo 33 tiene que decirle: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En cada pasaje que estamos viendo aquí, hermanos, sean los enemigos de Jesús en los fariseos, o los amigos de Jesús, los discípulos, vemos falta de fe, vemos poca espiritualidad. Y luego en el versículo 34 de Marcos 8, Jesús dijo que el hombre que quiera seguirle tiene que tomar su cruz. Marcos 8:34 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristo, en contra de los discípulos o los fariseos, está señalando lo espiritual, poner la mira en las cosas de Dios, negar a uno mismo y seguir a Cristo. Y los fariseos y los discípulos manifestando carnalidad. En esto llegamos al capítulo 9. Jesús es transfigurado en el monte. Otra cosa que demuestra el poder y la gloria de Jesús. Y otra vez, los seres humanos no captan, no entienden. Y hay oportunidad, hay puerta para el malentendido y carnalidad. Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a una monte alta donde fue transfigurado delante de ellos. Y Elías y Moisés se les aparecieron y comenzaron a hablar con Jesús. Y Pedro, otra vez un discípulo, un apóstol muy espantado y sin saber qué decir, propuso que se construyeran 3 enramadas, o pabellones, o tabernáculos, según la versión,
para honrar a Jesús, a Moisés y a Elías. Pero al decir esas palabras con tan buenas intenciones, Pedro ponía a Jesús en el mismo nivel que estos dos hombres grandes, pero siempre en el mismo nivel que un hombre, cuando Jesús no era solamente hombre, sino Hijo de Dios también. Así que una voz les habló desde la nube, identificando a Jesús como el Hijo amado de Dios, y esa voz mandó que todos le escucharan. Y después de escuchar la voz, los tres apóstoles miran alrededor y no ven a nadie sino a Jesús, que gráficamente hace el mismo punto. Van y vienen los hombres, Jesucristo permanece. Moisés y Elías serían muy grandes, Cristo superior, no en el mismo nivel. Y nosotros tenemos que prestarle atención, escuchar a sus palabras. Muy bien, todo esto entonces nos prepara para el milagro que vamos a ver a partir de Marcos 9, versículo 14. Cuando Jesús se baja con los tres del monte de la transfiguración, viene a los otros 9 apóstoles. Y es muy importante entender que mientras Jesús estaba con 3 de ellos, habían otros que estaban abajo en otro evento. Y cuando Cristo les encuentra rodeados por una gran multitud, y había escribas discutiendo con ellos. Cuando vieron a Jesús, la multitud corrió hacia él y le saludó, y Jesús preguntó a los escribas de qué estaban discutiendo con los 9. ¿Y qué es lo que había pasado mientras Jesús estaba en el monte? Bueno, uno de la multitud había llevado a su hijo a los 9 y les había pedido que lo sanara de un espíritu que lo había poseído, haciendo al niño mudo. Este espíritu se apoderaba del hijo, lo tiraba al suelo, le hacía echar espumarajos y crujir los dientes. Y cuando los 9 trataron de expulsar el espíritu, no pudieron. En eso llega Jesús. Y Jesús clama a la multitud, diciendo que era generación incrédula. Y declaró que no siempre estaría con ellos. La idea es, hay que aprovechar su presencia y crecer en lo espiritual, no seguir en la incredulidad. Y luego mandó que el niño le fuera traído. Y cuando el espíritu, este espíritu inmundo en el niño, vio a Jesús, convulsionó al niño, que cayó al suelo y se revolcó echando espumarajos. Este espíritu era tan violento que antes había echado al niño en el fuego y en el agua para matarlo, dice el texto. El padre pidió misericordia a Jesús. Jesús, en el texto aquí en Marcos capítulo 9, respondió diciendo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. El Padre había dicho, si puedes hacer algo, y Cristo dice, no, es cuestión de si yo puedo, si tú puedes creer. Al que cree todo le es posible. El padre del niño en eso confesó su fe, pero pidió a Jesús que ayudara su incredulidad. Reconocía que su fe no estaba en el nivel que debía estar. Y Jesús mandó al espíritu inmundo que saliera del niño y que no volviera a entrar en él. Y el espíritu obedeció. Cuando llega Cristo, todo se soluciona fácilmente. Pero Cristo quiere que sus discípulos lleguen a ser como Él. Por eso Él está enseñándoles en este evento. Jesús tomó al niño de la mano y lo levantó. ¿Qué había salido mal en todo esto? ¿Por qué hubo problema en esto? Los apóstoles, aquí en Marcos capítulo 9,
preguntaron a Jesús por qué no podían expulsar al espíritu inmundo. Y Jesús respondió que este tipo de espíritu no podía ser echado fuera sino con oración y ayuno. Y todo esto nos trae algunos puntos que meditar y luego algunas lecciones prácticas. ¿Qué debemos de pensar en este evento? Número 1, el pensar de los apóstoles, la mentalidad de ellos. Acordémonos de la palabra de Jesús cuando Pedro le había reconvenido allá en el capítulo 8, diciendo que no debía pasar a Jerusalén. Jesús había dicho, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto es clave aquí. Marcos 8:33. Muchas veces cuando Pedro hablaba, simplemente expresaba lo que los demás apóstoles estaban pensando. Pedro probablemente no era el único apóstol que sintió la necesidad de reprender al Señor por hablar de su sufrimiento y muerte. La acusación que Jesús hace a Pedro de no poner la mira en las cosas de Dios también se aplicaba a los demás apóstoles, a los 11 también. Además, acordémonos lo que Jesús dijo allá en Marcos 8, el versículo 34, cuando exige a todos los que desean seguirle, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estamos viendo dos ideas importantes aquí. Poner la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres, y la idea de negarse a uno mismo. Lamentablemente, lo que vemos en los versículos que siguen es que los apóstoles están discutiendo sobre quién había de ser el mayor. No están poniendo por obra sus palabras. Y diciendo a Jesús que habían visto a alguien echando fuera demonios en el nombre de Jesús y le impidieron porque él no seguía a los 12. Marcos 9:38. Entonces siguen los apóstoles poniendo la mira en las cosas de los hombres en vez de pensar de forma espiritual. Entonces, regresando aquí al asunto del niño, vemos que el texto no revela los detalles, pero podemos imaginarnos el asunto saliendo algo así. Guardemos presente que los apóstoles ya habían sido dados poder para echar fuera los demonios. Marcos 3:15, por ejemplo, nos dice que Jesús había separado a los 12 y les había dado la tarea de salir a predicar el reino y les había dado poder y autoridad para expulsar demonios. Después, en Lucas 9:1, un relato paralelo, nos dice que Jesús había dado poder y autoridad a los 12 sobre todos los demonios. Y Marcos 6:13 nos registra que echaban fuera demonios y ungían a muchos enfermos con aceite, sanándolos. Por lo tanto, ahora sabemos lo que los apóstoles ya sabían. Es que tenían poder para echar fuera demonios. Esto no era su problema aquí en el asunto del niño. ¿Cómo salió mal entonces? Si Jesús ya les había dado el poder, ¿por qué no pudieron? Bueno, como ya mencioné, el texto no revela los detalles, pero podríamos imaginarnos del asunto saliendo más o menos así. Si algunos hermanos de hoy, por ejemplo, estuviéramos en los zapatos de los apóstoles aquel día, habría ido de esta forma más o menos. El padre viene diciendo, por favor, ayuda a mi hijo, es atormentado por un demonio. Y el hermano número 1, o apóstol número 1, dice, claro que te
te vamos a ayudar. Tengo autoridad para expulsar demonios y ciertamente puedo ayudarte con el demonio que en este caso está molestando a tu hijo. Y el padre responde, ay, muchísimas gracias. Y el apóstol número 1 dice, no es necesario darme las gracias, Señor. Lo menos que podría hacer por ti es compartir algo del poder que tengo. Y se dirige al niño y dice, demonio, te ordeno que salgas del niño. Y nada pasa. Y el padre dice, bueno, me parece que no funcionó. Y el apóstol número 1 dice, ¿qué pasó aquí? Esto es raro. Siempre he podido echar fuera cualquier demonio en el primer intento. Déjame intentarlo de nuevo. Se dirige al niño, demonio, esta vez te hablo en serio, en el nombre de Jesucristo, sal del chico. Nada. En eso, hermano número 2, o apóstol número 2, llega y dice, permíteme por favor, apóstol número 1, yo les voy a mostrar cómo hacerlo. Podemos imaginarnos que el proceso se repite a través de los 9 apóstoles, varios intentando así de esta forma. Y en eso una gran multitud se reúne y cuando ninguno de los apóstoles puede expulsar el demonio, comienzan a burlarse de los apóstoles. Y los apóstoles se vuelven a la defensiva y comienzan a discutir, defendiendo su poder. Y por mientras, la fe del Padre de que su hijo pueda ser sanado empieza decayendo rápidamente. Y en eso llega Jesús y oye a los escribas discutiendo con los 9 apóstoles. Ahora, entiéndame bien, amigo, todo esto es suposición, pero muchos hermanos somos así con esta mentalidad y este pensar, y pudo haber pasado muy similar a lo que acabamos de describir. Jesús dijo a los apóstoles que la razón por qué no pudieron echar fuera el demonio era que ese tipo solo saldría con oración. Algunas traducciones añaden la frase y ayuno, con oración y ayuno. El ayuno a menudo acompañaba a la oración en la iglesia primitiva como antiguamente en Israel del Antiguo Testamento. En la oración y en el ayuno, la persona se libra de una de sus dependencias de las cosas físicas de la carne, es decir, la comida, a fin de centrarse atentamente en las cosas espirituales, las cosas de Dios, ¿verdad? Poniendo la mira en Dios. La lección importante aquí es que los apóstoles pensaban que el poder para expulsar demonios, el que Jesús les había dado, estaba como, o era como inherente en ellos. Pero no era así. Siempre era el poder de Dios que venía directamente de Él. Y ellos necesitaban aprender a confiarse en Dios cada vez que querían emplear el poder. Y esto no lo habían hecho. 2 aplicaciones entonces de este texto para este sermón. Cristo, cuando primero se bajó del monte, dijo, una generación adúltera. En Deuteronomio, capítulo 8, del 1 al 20, Moisés se dirigió a la nación de Israel desde las afueras de la tierra prometida y les recordaba dónde habían estado y les advertía a la vez acerca de algunos peligros que estaban por venir. Y los peligros que menciona aquí en Deuteronomio 8 no vendrían de enemigos atacando desde afuera, sino desde por dentro. Es decir, peligros de problemas del corazón o problemas de falta de confianza o fe en Dios. Por ejemplo, les advirtió de no confiar en sí mismos
al entrar en la tierra prometida que Dios había prometido. Es decir, que no creyeran que lograron estas cosas por poder propio. Casas, viñas y todas esas cosas que iban a encontrar en la tierra prometida, no por su trabajo, su fuerza, sino por la bendición de Dios. Y la palabra de Moisés para la nación de Israel son verdaderas aún para nosotros hoy. Nosotros vivimos en una buena tierra que fluye con todo tipo de lujo. Y tenemos abundancia, de comida, de ropa, casas bonitas y varios tipos de entretenimiento que nos trae alegría en esta vida. Que nunca lleguemos al punto en que seamos engañados creyendo que por el poder de nuestras manos, tenemos toda esta gran riqueza. Esto es una de las lecciones que tenemos que aprender y sacamos de este texto aquí. Generación incrédula. Y luego, la idea de luchando contra nuestros propios demonios, digamos. En un sentido, los demonios que incorporaban a gente en los tiempos de Jesucristo bien representan un buen paralelo con el pecado que está en el hombre hoy. El demonio perjudicaba, hería a la persona que incorporaba. Y el pecado en el hombre hoy también perjudica, dejando graves consecuencias temporales y eternas. En el primer siglo, ningún hombre podía echar de sí el demonio, y hoy ningún hombre puede solucionar el pecado, puede eliminar, lavar el pecado en su propia alma. En el primer siglo solamente Jesús era la fuente del poder para echar fuera el demonio, y hoy Jesús es el único que puede echar fuera el pecado de uno, es decir, lavarle, perdonarle de su pecado en el Evangelio. Entonces, queremos pensar en esta idea de luchando contra nuestros propios demonios o pecado. En Mateo 21, del 18 al 22, Jesús enseñó a sus discípulos una lección importante usando una higuera poco fructífera. Les dijo que si uno tiene fe, todo es posible. Lo que uno pida en la oración, si se hace con fe, lo recibirá. Ahora, puede haber algo en tu vida con el que necesitas ayuda, algún mal hábito, algún pecado que eliminar. Y tal vez esto ha estorbado tu vida por mucho tiempo. Es posible que usted haya intentado mucho para encontrar soluciones y alivio, pero sin éxito. Puede que usted ha intentado cosas que funcionaron en el pasado, pero que no están funcionando hoy. Permítame preguntarle, ¿ha intentado usted la oración y el ayuno? No como algo programado. Y no estamos hablando de solamente una rápida mención a Dios de su problema, sino una oración tan sostenida que no se toma tiempo para comer. ¿Ha tratado de buscar fervientemente la ayuda de Dios en esta lucha? ¿Sigue yendo a Él en oración vez tras vez para demostrarle su deseo de vencer esta cosa y demostrarle su fe a Dios? Si no, es hora de intentarlo. Como los apóstoles no pudieron echar fuera el demonio del niño sin oración y ayuno, a lo mejor conviene lo mismo que nosotros empleemos en nuestra lucha contra el pecado. Concluimos diciendo eso. Nunca seamos tan cómodos en nuestro servicio al Señor
que no busquemos su ayuda y guía al comienzo de cada día. Los apóstoles fracasaron en echar fuera el demonio porque llegaron a ser cómodos y no buscaban ayuda a Dios. Y nosotros podemos caer en lo mismo, sea en la dirección de cantos o la dirección de oraciones en la iglesia local, o la predicación de sermones, o enseñando clases bíblicas para adultos o para niños. Puede ser que estemos ocupados visitando a los enfermos o preparando comida para ellos. Acordémonos de estos apóstoles. Empecemos cada día pidiendo una oración a Dios que bendiga estos esfuerzos, que nos acompañe en ellos, que tengan éxito. ¿Necesita usted las oraciones de la congregación para superar el pecado en tu vida? ¿Necesita obedecer al Evangelio hoy y tener todo pecado del pasado expulsado en el sentido de perdonado por primera vez? Háganos saber su deseo y le ayudaremos a cumplir estos propósitos. Muchísimas gracias, que tenga buen día, que Dios les bendiga.